Una niña lloraba incesantemente en la ventana de su casa por la muerte de su mascota. Con mucha tristeza observaba cómo el jardinero enterraba a su amigo de tantos juegos. El abuelo que la observaba se acercó, le dio un abrazo y le llamó la atención a otra realidad. La tomó de la mano, la condujo a otra habitación donde estaba una ventana, abrió las cortinas y le mostró un jardín lleno de flores. Entonces le dijo: ¿ves ese rosal lleno de flores amarillas? ¿Recuerdas que ayudaste a plantarlo? Era solo un pequeño gajo lleno de espinas y hoy está tan lindo. La niña se enjugó las lágrimas y sonrió, mostrando las abejas que se posaban sobre las flores y las mariposas que hacían fiesta entre las rosas que adornaban el jardín. El abuelo, satisfecho por haberla ayudado a superar ese momento difícil, le dijo: la vida siempre nos ofrece varias ventanas. Cuando el paisaje de una de ellas nos causa tristeza, sin que podamos alterar el cuadro, vayamos a la otra ventana y allí encontraremos un paisaje diferente. El enfoque de la lección de esta semana es reconocer que hay rayos inesperados de esperanza a lo largo de los discursos sombríos y aparentemente interminables de los amigos de Job y de las respuestas desesperadas de él. Esta lección discurre largamente sobre estos rayos que señalan hacia la esperanza. Al final, la razón para esa esperanza solo se puede encontrar en la resurrección de Jesús. Estamos en el bosquejo de la lección de la escuela sabática. Ya estamos en la lección número 9 y el título de esta lección es Indicios de Esperanza. La intención de Job con sus amigos revela el poder pernicioso de la lengua. Sin embargo, también muestra que en medio de las críticas teológicas sin sentido, Job encontró esperanza, no basada en palabras humanas, sino en el Señor y en la resurrección de los muertos. Veremos tres asuntos en esta parte de la comprensión. En primer lugar, esperanza antes de los tiempos eternos. En segundo lugar, esperanza en medio del sufrimiento. Y en tercer lugar, esperanza en un futuro glorioso. Vamos a comenzar por la primera parte, esperanza antes de los tiempos eternos. Job tenía esperanza porque servía al Dios de la esperanza. Una declaración poderosa de Ellen White dice que tan pronto como hubo pecado, hubo un Salvador. Ha dado luz y vida a todos, y según la medida de la luz dada, cada uno será juzgado. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9 dice que fuimos llamados por una gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, y esto antes de los tiempos eternos. Otra declaración de Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 4, dice que antes de la fundación del mundo, Dios hizo planes para que seamos santos e irreprensibles. Cuando me pongo a pensar en esto, siento que tengo un Dios que se preocupó en un pasado para darnos un futuro glorioso. Un segundo asunto de la lección en esta semana es esperanza en medio del sufrimiento. Ustedes tienen allí en su bosquejo. Y después de dispensar el consejo de sus amigos, Job se volvió a Dios. Especialmente los últimos versículos del capítulo 13 tienen un mensaje poderoso. El patriarca Job revela su esperanza de una manera clara cuando está mencionando en el capítulo 13, el versículo 15. He aquí, aunque él me mate, en él esperaré. Una frase muy fuerte. Y después el versículo 16 presenta algunas aclaraciones en cuanto a la realidad de su esperanza, cuando él dice: y él mismo será mi salvación. La declaración de Job, aunque él me matare, en él esperaré. Esa esperanza no venía de una perspectiva humana, sino de una perspectiva divina. La vida será más clara y podremos dormir seguros del futuro y con esperanza cuando confiemos plenamente en Dios. Otro texto muestra claramente esto mismo. Si tú dispusieras tu corazón y extendieras a Él tus manos,
Es como diciendo, si es que realmente en Él está tu confianza, entonces estarás seguro. Hola pastor, ¿todo bien? ¿Podría decirme cómo logró Job mantener su fe en Dios en medio a todo lo que le sucedió? Fueron su integridad y su temor a Dios. Job capítulo 1, versículo 1 dice que fue Job íntegro y temeroso de Dios. En segundo lugar, para Job la fe no era solo un concepto y esa confianza no quedó solo en la teoría, fue una fe práctica la que lo llevó a una dependencia real de Dios. La esperanza de Job consistió en esperar en Dios y no en las cosas. El salmista David expresó, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. La pregunta de Job fue, ¿dónde pues estará ahora mi esperanza? Generalmente cuando esperamos algo, tarde o temprano nos desilusionamos. Pero cuando esperamos en alguien que es Dios, permaneceremos firmes en tiempos de prueba. Un tercer asunto de la lección esta semana es esperanza en un futuro glorioso. En primer lugar, esperanza en Dios. En las palabras de Job, capítulo 13, versículo 16, encontramos lo siguiente: y Él mismo será mi salvación, no entrará en su presencia el impío. Encontramos una declaración de esperanza en el futuro. La versión Septuaginta traduce esa línea así: Él será para mí salvación. Y las palabras no entrará en su presencia el impío significan porque ante Él no habrá engaño. Falsedad es lo opuesto a la integridad. Otro asunto es esperanza sobre la muerte. Ustedes saben que aunque Job tuviera que morir, confiaba en Dios para la salvación. La salvación es la liberación de la muerte. Otro tema de la lección esta semana tiene que ver con la esperanza de la resurrección. La resurrección era la esperanza de Job como del pueblo de Dios a lo largo de los milenios. 1 Corintios 15, 26 dice claramente este concepto. Algunas aplicaciones al final de esta lección. Una promesa: en toda ocasión, en todo lugar, en todas las tristezas y aflicciones, cuando la perspectiva parece sombría y el futuro nos deja perplejos y nosotros nos sentimos impotentes y solos, se envía el Consolador en respuesta a la oración de fe. Qué linda promesa, ¿verdad? Otro asunto es que la repetición constante de palabras de amor a Dios no tiene valor, a menos que tal amor se manifieste en la vida práctica. El amor por Dios no es simplemente un sentimiento, es un poder vivo y activo. Eso te ayudará a mantenerte fiel en la hora de la prueba. Y en tercer lugar, en 1 Corintios capítulo 15 se nos dice que si esperamos en Cristo solo en esta vida, somos los más miserables de todos los hombres. El apóstol Pablo transportó el pensamiento de los hermanos corintios a los triunfos de la mañana de la resurrección. Al final de este bosquejo tenemos la creatividad, es decir, lo que vamos a hacer como resultado de esta lección. Saben que la mejor forma de practicar la lección de esta semana es compartir la esperanza que llena nuestro corazón con alguien que sufre. Piensa en alguien que está a tu alrededor, que está sufriendo. Y Dios va a guiarte, Dios estará contigo. Y esta decisión de ayudar y consolar y acompañar a alguien es una obra de Dios. Hemos llegado al final de nuestro bosquejo, esperamos que haya sido útil para el estudio de la palabra de Dios. Y recuerda siempre, maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida.